A los llamados a ser escogidos, el Señor les bendiga grandemente. Por acá su sierva Yoleide, una vez más trayendo una enseñanza sobre el libro de los Hechos en el capítulo 28. Hoy terminamos con el favor de Dios, y así puedo hacerlo. Terminamos este paseo por el libro de los Hechos, donde hemos ido viendo detalles sobre el ministerio de la mujer, pero también hemos hablado de doctrina, hemos explicado a través de los mapas los sitios por donde Pablo y sus compañeros de viaje iban eh, durante todo el libro de los Hechos, paseándose a través de cada ciudad, cada imperio, cada emperador que les gobernaba. Hemos visto también los gobernantes del momento en la parte de Judea, Jerusalén propiamente. Y bueno, hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta enseñanza. Amado Padre Celestial, gloria, honra y honor sean para ti, Señor. Vengo ante ti para ponerte esta enseñanza en tus manos, Señor, para que seas tú glorificado, para que seas exaltado, Señor, y para que nos ilumines a todos, porque ciertamente a través de estas enseñanzas he podido ver muchas cosas que nunca había podido ver acercándome a una iglesia a aprender de un pastor. Entiendo, Señor, ahora cada vez más tu palabra, Señor, y te doy gracias por ello. Te pido que también ilumines a los que estén escuchando para que ellos también puedan ver cosas nuevas que nunca habían visto. En el nombre de Jesús te pongo todo esto. Amén. Quiero comenzar a leer en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces, bueno, perdón, antes de comenzar a leer, quiero recordarles que en el capítulo 27, que no propiamente me dediqué solo a decir lo que había pasado en el capítulo 27, sino a resaltar en qué momento Lucas había comenzado a compartir de sus viajes, o en qué capítulos, en qué escenas aparecía Lucas. Los invito a aquellos que no hayan visto el capítulo anterior que enseñé, porque allí van a poder ver que Lucas viene bajando a Jerusalén con Pablo y que sube hasta Roma con Pablo. Ahora voy a comenzar y en algunas partes voy a mencionar dónde está Lucas en Roma. Ciertamente Lucas llega hasta Roma con Pablo. Entonces, estando ya a salvo, dice la palabra de Dios, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, bueno, voy a tener que leer un poco antes, porque ellos tuvieron que desembarcar porque naufragaron, ¿verdad? O explicar esto que estoy explicando. Ellos naufragan y llegan a una isla. Entonces esto es lo que empieza a narrar acá Lucas. Dice, estando ya a salvo, supimos, ahí está él incluido, que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron, ahí está Lucas narrando, con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo, ahí está Lucas hablando de lo que Pablo estaba haciendo, algunas ramas secas las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Asumimos que esta víbora esta serpiente o víbora era venenosa, porque los nativos de esa isla conocían la víbora, y habiendo visto que mordió a Pablo y que él simplemente la sacudió en el fuego, y estaban esperando, como dice más adelante, que él se hinchara y que muriera. Pero esto no pasó porque el Señor lo guardó.
Esto no quiere decir que nosotros vamos a exponernos voluntariamente como ha pasado, que hay pastores o vamos a decir entre comillas, eh, artistas, los llamo yo, que hacen cosas para llamar la atención y uno de esos se dejó morder por una víbora en el púlpito, en plena congregación, para probar que así como Pablo lo había mordido una víbora, que él por su fe la víbora no iba a hacerle nada y ciertamente murió, porque nosotros no podemos tentar al Señor. Entonces dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Es decir, digamos, en ese tiempo se usaba mucho que digamos, los padres, esos patriarcas, que no solamente podemos hablar de Abraham, Isaac y Jacob, sino que eso era común en la época, que esos principales los llamamos el gobernante, al jefe de la tribu, al, al anciano de la isla, no queriendo decir con esto que era un anciano creyente en Jesucristo, sino es para explicarles que se le llamaba principales a estas personas, pues. Eh, entonces, este principal o este jefe de la isla o gobernante de la isla o sacerdote de la isla, porque también pasaba que esta gente creía en diversos dioses griegos y romanos. Eh, entonces, estos principales normalmente eran sacerdotes también. Entonces este principal de la isla llamado Pluvio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, fíjense acá el tiempo, ellos se quedaron 3 días allí hospedados con este principal, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Es aquí donde trabaja la providencia del Señor. Ellos naufragan con propósito. ¿Y cuál era el propósito? Traer salvación, traer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Hay un Mesías, llegó el Mesías, es el tiempo del cumplimiento, él murió, resucitó, el Señor lo levantó y está sentado a la diestra del Padre y él está reinando y él hace milagros. El papá de Publio estaba enfermo y llegaron los poderes y las proezas y los milagros y las maravillas que acompañaban a los apóstoles. Pablo impone las manos y el Señor es sanado. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces vemos el propósito de Dios del naufragio y de la visita de Pablo y Lucas y los que demás estaban, como Aristarco, por ejemplo, a la isla de Malta, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, ahí está otra vez Lucas incluido, zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Ok, entonces nos cargaron de las cosas necesarias, pero aquí entiendo que después de 3 meses zarparon. Entonces estuvieron 3 meses en esa isla. Cuando estábamos hablando del tiempo, cuando Pablo estaba siendo interrogado en Jerusalén y en Cesarea luego,
por Herodes y por los principales de la época. Les había comentado que esto estaba ocurriendo más o menos en el año 60 después de Cristo. Y hemos visto que este viaje ha tomado un tiempo. Así que yo podría decir que más o menos este viaje está cerca ya del año 61 después de Cristo. La llegada a Roma está ya cerca al 61 después de Cristo. Fijémonos que ellos se quedaron 3 meses en esta isla y ya habían recorrido otros lugares, quedándose tiempo en esos lugares. Era un viaje muy largo y tropezado, con muchas dificultades. Entonces, continuemos en la lectura. Pasado 3 meses, lo vuelvo a repetir, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Cuando decimos una nave alejandrina, propiamente se refiere a ese puerto que quedaba en Alejandría, en la parte de Egipto. Estas áreas eran la vía principal del envío de vino, aceite, de trigo, de perfumes, de Roma hacia Egipto. Ellos tenían un comercio entre ellos y esta era la vía principal por donde todas esos barcos que transportaban estas mercancías pasaban. Entonces, esta nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Estos Castor y Pollux son dioses griegos, son gemelos, y son los dioses que usaban estas naves, o los que navegan, pues, ¿cómo se les dice? Bueno, los que navegan. Estas son como las deidades que les protegen en la navegación, porque en esos tiempos había muchos naufragios. De hecho, Pablo dice haber naufragado varias veces. Entonces, y llegamos a Siracusa. A ver, Siracusa, aquí está fíjese que Malta no se las mostré, pero se las voy a mostrar. Acá está Malta, está pasando esta rayita verde por encima. Parten de aquí y bordean por Siracusa. Aquí está Siracusa. Ok, continuemos la lectura. Estuvimos allí 3 días, otro tiempo más. 3 días más. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Aquí está Regio. Aquí se los muestro en el mapa. Y otro día después, se van sumando los días, ¿no? Porque ellos iban poco a poco. Recordemos que ellos estaban en barcos que transportaban también mercancías, como ya lo había dicho. Y al otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces, aquí está Puteoli. Aquí se los muestro. Yo quisiera leer lo que investigué sobre Puteoli. Creo que es importante que les muestre lo que investigué sobre esto para que veamos, porque yo cuando leía esto, yo pensaba que ya esto era Roma. Fíjense que en Puteoli es donde Pablo, según, se queda con los hermanos 7 días. Entonces es aquí. Yo pensaba que ya esto era Roma. Yo decía, bueno, se quedó con unos hermanos Puteoli, quizás está así alrededor de Roma, en las afueritas, y ya había llegado el cristianismo allí. Bueno, veamos, esto no está tan cerca de Roma como yo lo pensaba. Y yo no sé si ya ustedes lo han investigado, pero yo les voy a compartir lo que yo investigué. Entonces, esto no estaba cerca de Roma. De hecho, para poder ir de Puteoli caminando hasta Roma, hoy en día, y les voy a mostrar una captura del GPS de Google Maps,
donde desde Puteoli hasta Roma son más de 2 días de viaje por tierra. En ese entonces había un camino que se llama la Vía Apia, de lo cual también voy a hablar. Este es el camino que originó lo que nosotros conocemos como todos los caminos llegan a Roma. Es un camino que se comenzó por Apio Claudio, si más lo recuerdo, lo vamos a leer en un momentito, en el 300 y algo antes de Cristo. Y se terminó, o sea, desde ese entonces hasta la época de Trajano, que estamos hablando del 100 y algo después de Cristo. Ese camino se fue construyendo, mejorando. Y bueno, vamos a hablar en este momento de Puteoli. La importancia de Puteoli se debía a la seguridad de su puerto y a la falta de puertos decentes más cerca de Roma. De hecho, hasta la construcción del puerto de Ostia por el emperador Claudio desde el 41 al 54 más o menos, que se construye este otro puerto. Puteoli era el puerto principal de la ciudad de Roma, a pesar de que Roma está a unas 170 millas o 272 kilómetros. Por eso es que le digo que esto queda caminando. Y estamos sabemos que el Google Maps nos da la distancia hoy con los caminos, tú sabes, más decentes, bien organizados. Pero en los tiempos de Pablo y los apóstoles, esto no era así, el color de rosa. Esto no era color de rosa, como tampoco es color de rosa caminarse 2 días y pico para ir de Puteoli a Roma. Entonces, eso nada más que queda para los aventureros, para los gitanos. Pero una persona normal no va a caminar a Roma así, de esa manera. Entonces, bueno, ese era el tiempo de los apóstoles. Dice, gran parte del comercio procedente de Egipto y Palestina pasaba por Puteoli en su camino hacia Roma. Con la finalización del puerto de Ostia durante el reinado de Trajano, del 98 al 117. O sea, es decir, este puerto aún no se había comenzado en tiempo del emperador Claudio del 41 al 54 y se terminó en tiempos del reinado Trajano. Entonces el tráfico comercial se desvió hacia la desembocadura del río Tíber, gracias a este otro puerto que terminó Trajano entre el 98 y el 117. Entonces, ok. Voy a ver, continúo la lectura en el verso 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, en donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Eso es un punto de referencia. Vamos a ver dónde está esto. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Me imagino lo cansado que pudo haber estado Pablo cuando encontramos esta expresión. ¿Por qué yo concluyo, después de haber investigado, que Pablo iba por tierra? Porque a pesar de que este puerto se había inaugurado en el tiempo del emperador Claudio, entre el 41 y el 54, en el tiempo de ese emperador, solo naves pequeñas o barcos pequeños podían pasar por ese tránsito de ese río Tíber, por lo que normalmente llegaban a, a ese puerto y desembarcaban todas las grandes cosas y las distribuían en barcos pequeños para poderlas llevar hasta Roma. Y todavía desde la costa al puerto hay una distancia considerable. Entonces era muy engorroso también. Pero sobre todo había un número muy grande de naufragios. Entonces, como aquí estamos hablando de que eran presos los que estaban transportando hasta Roma,
Probablemente fue más conveniente después tantos obstáculos que ellos pasaron por el camino, incluyendo el naufragio, que ellos hayan decidido ir por tierra más seguro. Y lo concluyo también por la narración de que paran en el Foro de Apio y las 3 tabernas. Y también les voy a mostrar acá. Bueno, vamos a mostrarle acá, miren, vamos a mostrarle acá, déjenme un segundo, déjenme abrirlo para mí para poder... Aquí están los dos mapas de Google. Los dos mapas de Google. A ver, ¿dónde está el otro que se me hizo? Ok, aquí estamos, aquí está Puteoli. Fíjense que Google Mapa está dándonos dos rutas, nos da dos rutas. Ustedes pueden investigar más profundamente al respecto. Yo les voy a dar lo básico. Pero aquí estamos viendo en el mapa que él pasa por aquí, por esta zona que se llama Latina. Fíjense que de aquí a Roma son 2 días y una hora. 2 días y una hora, sí. Perdón, que es que tengo atravesada la cámara y no me deja ver. Ok. 2 días y una hora en tiempos actuales, pero en tiempos de Pablo, obviamente, y con presos y cargando carga y todo lo demás, era mucho más difícil. Y fíjense que esta parte de acá, que se llama Latina hoy día, aquí es donde arqueológicamente encontramos eso que estamos leyendo aquí, que se llama el Foro de Apio, que era como una plaza, y las 3 tabernas, que era una posada donde en ese paso desde Putiola, así se llama, ¿verdad? Que tan difícil ese nombre. Puteoli, perdón, Puteoli. Desde Puteoli hasta Roma, esto quedaba en el camino. Y si lo ven acá por lo que nos muestra Google Maps, ciertamente es así. Y de aquí, desde Puteoli hasta Latina, donde está el foro de Apio y las 3 tabernas, donde está la parte histórica, arqueológica, donde se encuentra esto que se menciona en este capítulo de Hechos, hay 1 día y 10 horas, 1 día 12 horas. O sea que asumimos que fue este trayecto más cercano. Asumo, no sé exactamente por dónde pasa o pasaba la vía Apia, que era una carretera como de piedras, un camino de piedras por donde los romanos llevaban a sus ejércitos, y ciertamente este camino de Apia tiene, si no me equivoco, leí que tiene más de 500 kilómetros entre las ciudades que conectan, porque es como decir, hablamos de vía porque vemos la vía láctea, bueno, para darles un ejemplo, pero era una carretera que unía muchas ciudades con Roma y estaba hecha de piedra. Hoy en día hay pedazos que todavía se encuentran en Roma, pero muchos están bajo concreto, muchos los han tapado la arena. Entonces, bueno, fíjense que aquí en esta zona de acá de Latina, lo que vemos aquí como Latina, entonces allí es donde está lo que leemos aquí como Foro de Apio y las 3 tabernas. Entonces dice Pablo, y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Okay. Entonces vamos a leerle lo que dice sobre el Foro de Apio y sobre las 3 tabernas, lo que conseguí, la información. Era una plaza o estación a unos 69 kilómetros al sureste de Roma, en la famosa Vía Apia. Se dan cuenta que quedaba en la vía. Un grupo de hermanos de Roma fueron allí a recibir al apóstol Pablo en Hechos 28:15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, como ya lo habíamos leído. Otro lo recibió en las 3 tabernas. El nombre de la plaza era en honor de Apio Claudio Caeco, iniciador de la construcción de la vía Apia, que comunicaba a Roma
con el sur de Italia. Ahora veamos las 3 tabernas, posada a la que se hace referencia en escritos antiguos y que estaba en la Vía Apia. La conocida calzada que iba desde Roma hasta Brundisium, no sé pronunciar esto, pero eso es lo que leí, pasando por Capua, Capua, quizás recibió su nombre de 3 posadas, donde los viajeros podían parar a descansar y tomar algo. El antiguo emplazamiento de 3 tabernas se halla a 58 kilómetros al sureste de Roma. La plaza del mercado de Apio estaba a unos 15 kilómetros más hacia el sur por la vía Apia. Todo lo que queda del lugar en la actualidad son algunas ruinas romanas. Al oír que Pablo llegaba, parte de la delegación de cristianos de Roma esperó en 3 tabernas, mientras que el resto prosiguió su viaje hasta la plaza del mercado de Apio. Es lo que dicen, lo que estoy investigando. Eso lo vamos a analizar nosotros mismos. Vía Apia, la primera carretera principal de Europa. La Vía Apia, la ruta cuya construcción comenzara en el 312 a.C., sale de la ciudad y serpentea a través del sur de Italia hasta llegar a la ciudad portuaria de Brindisi, así se pronuncia porque aquí está en español, en el Mediterráneo oriental. Esta vía inspiró el dicho "todos los caminos conducen a Roma", y en Italia todavía es llamada Regina Viarum, la reina de los caminos. Sin embargo, su legado ha sido descuidado y quedó enterrado en gran medida, junto con sus piedras bajo milenios de historia. Entonces, bueno, estamos acá en el mapa, ya por las 3 tabernas. Fíjense que por esto que estamos leyendo de Hechos, nos damos cuenta que ellos fueron por tierra. Ellos no fueron por el otro puerto, donde embarcaciones pequeñas podían ir por el río Tíber. Acuérdense que estamos hablando de una cantidad de presos, de más de 200 presos que no pueden ir en una embarcación pequeña. Entonces no es conveniente, no era conveniente, mejor dicho, que ellos fueran por esa vía. Tenían que ir por tierra. Entonces, bueno, continuamos. En el verso 16, cuando llegamos a Roma, y aquí lo resalto porque ciertamente el que está escribiendo el libro de los Hechos, que suponemos que es Lucas, está llegando a Roma con Pablo y con los demás. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces vemos como habían concesiones para Pablo por la gracia y el favor que el Señor puso delante de Pablo para que el evangelio se pudiera predicar, como era ciertamente el propósito de Pablo de llegar a Roma. Nosotros estamos viendo acá en lo que les acabo de leer, que fue de lo que investigué. Ellos dicen que asumen que de Roma bajaron porque escucharon que Pablo había llegado allá. Yo no creo eso. Yo creo que los hermanos vivían en la zona y no propiamente en Roma. ¿Por qué? Porque estamos viendo la distancia que hay de un lugar a otro. O sea, si ellos para llegar desde... Vamos a volver a buscar el nombre porque como que no se me hace fácil ese nombre. A ver. Puteoli. De Puteoli, que está aquí en el mapa. Les vuelvo a refrescar. De aquí ellos llegan a las 3 tabernas, pero de Roma tenían que también bajar a las 3 tabernas. Si hubiese sido así, como lo está narrando esta persona o esta organización que narra esto histórico del lugar. Yo pienso que no, que los cristianos que ellos encontraron en las 3 tabernas tuvieron que haber vivido fuera de Roma. Entonces, ok. Estamos viendo que el tiempo se sigue sumando en esta travesía de Pablo con los
compañeros que viajaban a Roma. Entonces, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después, entonces fíjense que siguen pasando los días, por eso que yo digo que esto es ya, estamos hablando alrededor del año 61, ya Pablo llegando a Roma. Pablo convocó a los principales de los judíos, es decir, a los ancianos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Volvemos a rectificar que los romanos querían soltar a Pablo por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, volvemos a ratificar que quienes perseguían a los cristianos eran los judíos e incitaban a los gentiles, a los extranjeros, a que los persiguieran también. Me vi obligado a apelar, aquí dice a César en esta versión que estoy leyendo, pero es al César, es decir, al emperador, y dice: no porque tenga de qué acusar a mi nación. Quiero leer una versión, la Biblia al Día 1989. Miren cómo relata este verso especialmente. Cuando porque fíjese que la Reina Valera 1960 traduce: no porque tenga de qué acusar a mi nación. No, tenía de qué acusarlo. Bastante tenía de qué acusarlo. Habían pervertido el lugar de adoración. La casa del Señor era una cueva de ladrones, y lo dice el mismo Jesucristo. Ya en ese templo no se honraba al Señor, se honraban el sol y todas esas deidades paganas de los otros pueblos. Los sacerdotes que estaban en el templo y que se sentaban en el trono, desde que Pablo en el año 50 más o menos escribe a los tesalonicenses, quien se sentaba en el trono, que normalmente era el emperador de turno o el César de la ciudad, quienes se vestían de sumo sacerdote, de blanco, de lino fino, con la púrpura, que era ese vestuario que el Señor le dice que como una norma deben usar los descendientes de Aarón, quienes tenían derecho al sacerdocio. Este tipo de vestuario fue asumido por los emperadores. Ellos eran dioses, se hacían dioses señores. Ellos se hacían señores, que era como se hacían llamar. Dependiendo del emperador de turno, los llamaban Augusto, los llamaban Octavio, los llamaban César, los llamaban Julio, los Julios, los Césares. Entonces, estos emperadores acostumbraban estas culturas en aquel entonces. De hecho, estos templos, que había muchos templos a muchas mujeres, habían sido familiares muertos de muchos de estos emperadores, como el templo que se le hizo a esta emperatriz Livia, que fue una de las que podemos llamar emperatrices, ciertamente porque ella estuvo gobernando con uno de sus hijos, si no me equivoco. He leído tanto, he estudiado tanto que ya se me confunde en la mente, pero se los traigo en otra oportunidad. Ellos levantaban lo que es el Júpiter, el Venus y todos estos dioses de la época habían sido personas fallecidas normalmente, que los hacían dioses y les levantaban templos. Entonces, les estoy contando esto y me fui por donde había comenzado, pero lo cierto es que estos emperadores siempre se endiosaban. Y eso era lo que ellos obligaban tanto a los judíos más adelante como a los cristianos a confesar que el César era su señor.
¿Por qué los cristianos y los judíos fueron martirizados después de esta época, después del año 70? Porque en esta época quiero aclarar que los judíos eran aliados de los romanos. Ellos tenían pleitesías de los romanos, ellos no pagaban impuestos a los romanos. Ellos eran amigos de los romanos y sus hijos estudiaban en Roma. Es como decir que los presidentes de las naciones manden a sus hijos a los Estados Unidos, a Harvard, a Cambridge y a todas estas universidades de prestigio, ¿verdad? Pues así era la Roma en esa oportunidad. De hecho, tenemos todavía a Simón Bolívar y a todos estos libertador no, porque el libertador solamente en estos tiempos fue Simón Bolívar, pero estos como Napoleón y toda esta gente que eran generales muy reconocidos, enviaban a sus hijos a España a estudiar. Y en estos tiempos a Roma era el lugar donde estos grandes emperadores, inclusive desde Alejandría, aunque Alejandría también era como decir la competencia intelectual de Roma. ¿Por qué? Porque ahí estaba la biblioteca de Alejandría, los sabios griegos, esta cultura que ya en esos momentos, para la época, se había absorbido incluso por los mismos romanos. Ellos no pudieron competir con estos historiadores o escritores de poesía griega, como los que escribieron la Odisea o la Iliada. Ellos no podían competir con ese tipo de cultura, más bien la absorbieron. Entonces, ¿qué conseguimos en Roma? A la época que Pablo llega a Roma, conseguimos mucha influencia de los judíos hacia los emperadores romanos, ya sea Calígula, ya sea, Herodes Herodes Agripas II, que tenía también esta hermana Berenice, que a la final, ya para cuando se fue a destruir Jerusalén, ella, siendo mayor que el príncipe Tito, quien fue el general que destruye Jerusalén y destruye el templo, ella fue siendo descendiente de los asmoneos, judía. Ella fue una mujer que tuvo romances con Tito. Y eso ustedes pueden ir a investigarlo. Entonces vemos, por ejemplo, Drusila, que en una oportunidad lo comenté cuando fuimos al capítulo donde Filipo, que no me equivoco es Marco Antonio Filipo, o Felipe. Estamos hablando de uno de los a los que Pablo se presenta también y es interrogado. Estaba una Drusila. Esa Drusila también es descendiente de Herodes el Grande descendientes de Mariam, que fue la judía, descendiente de los asmoneos, con quien se casa este Herodes, y Berenice viene a ser también con Drusila, descendiente judía, y siempre estaban casados ellos como siempre ha sido, como siempre ha sido. Los reyes casan a sus hijos entre sí para poder tener alianzas. Y yo cuando estaba estudiando el libro de los Hechos, yo les llegué a comentar anteriormente, pero ahora lo he investigado más profundamente hasta que llegamos al año 70, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Vemos la influencia de las mujeres astutas conquistando a los que están gobernando, los césares del momento, aunque Vespasiano era el César en ese momento, y ya no César, porque estamos hablando de la dinastía Flavia. Ya no es César en sí, pero se le dice Césares, por ejemplo, hasta Nerón. Hasta Nerón fue la dinastía de esos Césares. Ahora viene la dinastía con Vespasiano, la dinastía Flavia.
Entonces nos encontramos que estas mujeres judías siempre estaban eh, ligadas a estos grandes gobernantes de alguna manera para influenciar, y si no al Senado. Les cuento que el Senado, cosa que he investigado, el Senado para la época de, digamos, ya cuando nace Jesús, para tener un puesto en el Senado, mayormente se compraba. Mientras más dinero tenías, pues podías optar. Nosotros escuchamos en el libro de los Hechos sobre los libertos. Estos libertos, hubo un liberto, y es para darle una pequeña introducción lo que pienso enseñar más adelante. Uno de los libertos fue el consejero de Agripina, la madre de Nerón. Esta Agripina, ¿verdad? Tenía un liberto que era su consejero, y los libertos, muchos de ellos eran judíos. De hecho, vemos en el libro de los Hechos que se menciona un liberto, o libertos, de la sinagoga de los libertos, es lo que dice. No recuerdo dónde, pero búsquenlo, de la sinagoga de los libertos, porque libertos habían sido los judíos. Y los judíos tenían puestos en el Senado y tenían una influencia y mucho dinero, eran muy poderosos, como poderosos son hasta este día. Y siempre se han colado en los gobiernos, se han cambiado los nombres, y no viene de ahora, porque vemos que yo estoy estudiando esto, y estoy estudiando la genealogía, y para eso estoy yendo al libro de Flavio, a los 12 Césares, a, de estos historiadores que vienen hablando de la historia desde los Ptolomeos, los Seleucidas, creo que se le dice, que son de los generales cuando Alejandro Magno, que es el imperio griego, se divide en 4 generales. Es mucha información, pero estoy estudiando la genealogía porque para poderles traer un estudio de los emperadores y la influencia de los judíos en cuanto a la persecución a los cristianos. Y lo pudimos ver en el libro de los Hechos, en varias ocasiones se los mostré. Pero llegando aquí nos damos cuenta que estamos en el año 61 más o menos. Se dice que Pablo estuvo 2 años en esa casa y que le permitieron recibir. Entonces aquí es donde se siguen escribiendo las epístolas, las cartas de Pablo. Eso también es algo que más adelante lo vamos a estudiar juntos. Pero Nerón, la mamá de Nerón, que tenía un liberto, que era el consejero, la mamá que quería gobernar y ser reina, ella quería gobernar a la par con Nerón, porque de hecho Nerón llega al poder gracias a ella, gracias a que ella se casa con Claudio, que fue el emperador antes de Nerón, y Claudio lo adopta a Nerón como hijo y le hereda, porque esos títulos eran heredados. Los emperadores decían a quién le iban a heredar el imperio. Y él le hereda a Nerón el imperio. Pero él llega gracias a Agripina, que es la madre. Entonces Agripina gobernó con él por mucho tiempo, pero ya llegó un momento que Agripina le molestó a Nerón y la mandó a matar. Cosa que le pesó el resto de su vida. Lo atormentó. Pero bueno, lo cierto es que podemos ver la influencia en estos emperadores por los judíos. Este consejero también fue de alguna manera consejero de Nerón. Llegando al año 61, Pablo pasa 2 años más y se acaba el libro de los Hechos. No vemos a Lucas en ninguna otra parte, ni de la historia. No hay una información secular que nosotros podamos ver de los primeros padres
que se dice que estuvo aquí, allá, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde quedó escrito? Sabemos que según Nerón mandó a incendiar Roma para hacer una remodelación en la estructura, un palacio. ¿Y a quién culparon? ¿Quiénes fueron los culpables? Los que recibieron el maltrato por el incendio de Roma. Él tenía que buscar un culpable y los culpables fueron los cristianos. ¿Y quién le pudo haber dado ese consejo a Nerón de que culpara a los cristianos? ¿Por qué no culpó a los judíos? Porque fueron los cristianos los que pagaron los platos rotos. La carta a Tesalonicenses dice que el que se sienta, no es en futuro, se sentaba en ese momento alguien usurpando hasta que ese se ha quitado. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ciertamente ese que se sentaba en aquel momento. No es que se va a sentar en el futuro, como lo predican. Por eso es que les insisto que vayan a la palabra de Dios y la estudien para que nadie venga a adoctrinarles. Ciertamente estos emperadores usurpaban el lugar de Dios. Y no solamente los emperadores usurpaban el lugar de Dios. También los mismos sacerdotes, que de sumo no tenían nada, porque no eran descendientes de Aarón. Y el sacerdocio solamente le pertenecía a los descendientes de Aarón. Por consiguiente, todo el que estuviera sentado en un trono, cosa que en el templo no había trono, les recuerdo. Eso es ahora, que el Papa se sienta en un trono. Pero el templo no era para que se sentara un rey. Era un palacio, que de hecho Herodes construye un palacio en las adyacencias del templo, muy cerca del templo. Y se sentaba en ese trono, vestido ¿cómo le decían? Sumo pontífice. Así les decían, no solamente es el título que hoy se pone el Papa, que de sumo pontífice no tiene nada, porque nuestro supremo sumo sacerdote es Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre. Los demás somos cuerpo de Cristo. No hay ningún otro que tenga que poner títulos de sumo pontífice en esta vida. Es una blasfemia que usurpa el lugar que solamente tiene Jesús para nosotros. El único rey, el único sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, para siempre, por los siglos de los siglos, sin dar oportunidad a que ningún levita en un futuro venga a levantar un templo para hacerse sumo sacerdote otra vez y le quite el lugar a mi Cristo. Esos son blasfemias y falsas doctrinas, un falso evangelio, una falsa enseñanza que ojalá que la gente se arrepienta de esas falsas predicaciones. Porque ya solamente decir que en un futuro se van a volver a sacrificar corderos, X sacrificio, cuando ya mi Señor fue el sacrificio de una vez y por todas y para siempre, eso es una blasfemia. Eso atenta en contra de mi Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios dice que el que no confiese, mejor dicho, que nadie confiesa a Jesús como Señor si no tiene el Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, va ciertamente a negar que Jesús es el Señor. Porque decir Señor es decir que Él es Dios. Que Él es el Mesías ciertamente, pero que Él es Dios. Decir Señor, como querían ser esos emperadores señores, y era lo que querían que los cristianos del primer siglo confesaran, del primer y segundo siglo confesaran. Decir, confiésame, arrodíllate, que yo soy tu Señor, que el César es tu Señor, es decir, que el César es tu Dios. Pero que la gente es tan ignorante de la palabra de Dios y se dejan lavar tanto el cerebro, que hoy en día los judaizantes le niegan al Señor la deidad, siendo que Él es el Señor y Él es Dios. Porque hay un único Señor, Jesucristo. Entonces quiere decir que el del Antiguo Testamento
¿verdad? Que se presentaba como Señor, era el mismo Jesucristo, que es el ángel de Jehová, que se presentó muchas veces. Hasta el mismo Moisés, en la zarza, que era esa nube que lo acompañaba, el que se presentaba en el tabernáculo. Que el Señor tenga misericordia y que traiga despertar en este día a todos los que escuchen esta enseñanza. Vamos a terminar de leer, que faltan unos pocos versículos y terminamos la enseñanza. Entonces dice en el verso 20, así que por esta causa os he llamado para verlos. Por la esperanza de Israel hoy estoy sujeto con estas cadenas, con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces, analicemos que queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. Yo quisiera ir un momentito a ver este verso 22 en la Biblia interlineal. Y perdónenme porque yo acostumbro a dejarme guiar por el Espíritu Santo y el verso 22. Queríamos decir el verso 22. Vamos a ver qué dice, porque yo pienso que cuando se está refiriendo a partes ahí que debería, siento que está hablando es todo lo que es afuera de Roma, porque ciertamente Pablo quería ir a Roma por la razón de ir a predicar el evangelio. A eso lo estaba llamando Jesucristo. Entonces es ilógico que Pedro haya llegado ahí, como lo quieren hacer pensar, que Pedro fue el primer papa, que él fue el primero que Dios dejó, que él estuvo en Roma, que no. Primero, Pedro no era romano. Pedro no era romano, ¿ok? Pedro era judío y cristiano. Él no era sumo pontífice, porque eso es una blasfemia que él sabía bien que era una blasfemia. Él no se iba a hacer que la gente se postrara y le besara la mano, como el Papa de Roma de estos tiempos, porque él no le iba a quitar el lugar al Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la internet aquí, en la parte donde dice en todo lugar. Entonces que fíjese que las traducciones en todo lugar es lo que dice aquí. Ese que dice en todas partes, en todo lugar. Como lugar puedo entender un área, una zona específica. Entonces yo pienso que no estaba hablando de Roma, ciertamente. Estaba hablando de los comentarios que le llegaban de otras ciudades. Hay una secta por allá, en Antioquía, en Jerusalén, en Chipre, que eran las partes más conocidas, en Alejandría de Egipto. Es que si ustedes supieran dónde están las narices y la descendencia judía, desde cuándo viene. Yo lo estoy estudiando para traérselo, con el favor de Dios. Entonces, ok, vamos a... Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué le estaba testificando Pablo? El reino de Dios. El reino que ustedes están esperando que supuestamente sea futuro, aunque sí sabemos que hay una etapa de glorificación, que es cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Pero él está hablando del reino de Dios en ese momento. Entonces les testificaba. ¿Cómo puedes testificar de algo que aún no es, que no has visto? Entonces persuadiéndoles acerca de Jesús.
tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ese es el reino de Dios, Jesucristo, la llegada de Jesucristo. ¿Qué le está persuadiendo él desde Moisés como por los profetas? El reino de Dios inaugurado con Jesucristo. Es el reino actual. Es este milenio que no son 1000 años, donde el Señor está reinando ciertamente con todos los mártires en el cielo, y donde nosotros, de una manera figurativa, estamos reinando con Él. Porque nosotros hemos sido constituidos un reino de sacerdotes. Y aunque todavía esa etapa de glorificación no ha llegado, nosotros estamos reinando con el Señor Jesucristo. Somos parte del reino de Dios. Ya. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos del Señor. Ese es el sello que el Señor puso en nuestras vidas. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos parte del reino. No estamos muertos, aunque estamos vivos, y muchos están vivos, pero están muertos espiritualmente. Nosotros no estamos muertos espiritualmente. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Y vamos a ser levantados, por supuesto. Vamos a resucitar literalmente, no figurativamente. Vamos a resucitar ciertamente en la segunda venida de Cristo. Pero ya ahí es para juzgar, para separar a las cabras de las ovejas. No para inaugurar un milenio donde supuestamente va a haber oportunidad de que se arrepientan las personas, cuando ya en ese momento ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Entonces yo les animo a que estudien más profundamente la palabra de Dios, porque incluso hay Biblias que tienen sus concordancias, y cada vez que nosotros veamos una concordancia, los animo a que vayamos al Antiguo Testamento, de dónde vienen estas profecías, como la de Isaías, que he hablado en este capítulo, que dice: ciertamente oyendo no oiréis y viendo no veréis, porque eso venía de Isaías, perdónenme. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver dónde están las profecías cumplidas, porque si ciertamente habían muchos dioses que se habían hecho dioses ellos mismos viviendo, después de muerto también los hacían dioses, pero esa gente no resucitó. Mi Cristo, el Mesías Salvador, el Mesías prometido, resucitó. Y de ellos eran testigos más de 500 personas. Fueron testigos por 40 días de su resurrección, por las apariciones en carne y hueso, porque Él comió, Él bebió. Entonces yo les animo, mis amados, a que... por cierto, la parte que acabo de mencionar es que vienes ahorita mismo. Entonces, bueno, vamos a ver. Como por los profetas, y algunos asentían a lo que decía. O sea, unos estaban de acuerdo, pero otros no creían. Porque es que hay un remanente, mis hermanos. Estamos hablando de los judíos. Es que el Señor ha tenido un remanente de todo pueblo, lengua y nación. Es un resto pequeño y muy pequeño. Créanme que es muy pequeño. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. Y estas son palabras que el mismo Jesucristo recita. Esta parte de Isaías se recita varias veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. 2 o 3 veces, si no es más, no sé, por lo menos 2 veces se recita. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. ¿No es esa la razón por la cual Jesucristo hablaba en parábolas? Jesucristo hablaba en parábolas porque para que los que oyeran no entendieran, y Él les revelaba las parábolas a los que Él había escogido. Entonces, bueno, y se convierta y yo lo sane, o yo lo salve, porque aquí dice sane, pero no es sanidad de sanar nuestra carne física, sino la salvación que recibimos al entender el Evangelio, las buenas nuevas.
Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Aquí es donde vemos. Si llegó en el 61 alrededor y permaneció 2 años, y sabiendo que no tenían que ser exactamente 2 años, pudieron haber sido 2 años y 3 meses. Ciertamente cuando vemos en las escrituras que el Señor le dio a Abraham una profecía de que sus descendientes iban a ser esclavos en una nación extraña por 400 años, después encontramos en las escrituras que esos 400 años no fueron exactamente 400 años, fueron 430 años. Y es por eso que también la profecía de las 70 semanas se cumple en el 70 después de Cristo, porque ciertamente Jesucristo es muerto, que es el Mesías que iba a morir en la profecía de las 70 semanas, el Mesías que iba a morir y resucita, y después le da los mismos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, para que Dios los probara y ver quiénes en realidad iban a permanecer. Como muchos quedaron muertos en el desierto y solo un remanente entró a la tierra prometida, y dejando claro que de ese remanente, de esos hijos que entraron después, tampoco muchos de ellos fueron el verdadero remanente. Entraron a la tierra prometida, muchos de ellos, los menores de 20 años, cuando el Señor dijo que no entrarían, entraron por gracia. Entonces, dice, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, en el 63 y algo, más o menos, termina el libro de los Hechos. En el 64 Roma es incendiada y empieza la persecución de los cristianos por manos de Nerón, por influencia de los judíos. Y probablemente Pablo nunca salió de Roma. Yo tengo que comenzar a escudriñar las cartas para ver las fechas en las cuales las cartas fueron hechas. Pero yo soy de las que pienso, y si más adelante me retracto, pues lo diré. Yo soy de las que pienso que Pablo y Lucas fueron mártires en ese momento. En el 64 se dice que muere Pedro probablemente, que ya había llegado a Roma. Es lo que se dice. Yo no lo he escudriñado para decirles que estoy de acuerdo. Y probablemente Lucas, que no se menciona nunca más, también fue mártir, porque Lucas estaba escribiendo las cartas con Pablo desde la cárcel en Roma. Y lo vemos en algunas de las epístolas. Entonces, bueno, amados hermanos, el libro de los Hechos finalmente ha llegado hasta su final. Gloria al Señor, porque Él ha sido bueno y nos ha acompañado a través de este hermoso libro que tiene tanto que darnos, que yo los animo a que ustedes lo estudien, lo escudriñen. Les voy a dejar por acá la serie completa para que usted vaya desde el momento que comencé a enseñar el libro de los Hechos, para que pueda ver y comprobar el ministerio de la mujer como anciana a la par de los hombres, pero también doctrina contra los judaizantes, el reino de los cielos inaugurado con Jesucristo, etcétera, todo lo demás que vemos. El Señor me los bendiga. Vamos a comenzar con la carta de Tito en la próxima enseñanza, con el favor de Dios. Les amo en el amor de Cristo. Les dejo la serie y les dejo mis composiciones musicales, y por favor compartan esta enseñanza. Dios les bendiga.